Bienvenida, bienvenido a tu lectura de tarot. Hoy vamos a preguntar a las cartas cuál es tu futuro inmediato en el amor con esa persona que te gusta. Recuerda que el amor es amor a cualquier edad. Si es la primera vez que me estás viendo, mi nombre es Carmen María y estoy enormemente agradecida de tenerte aquí. Quédate para no perdértelo, te lo cuento todo. Hola mi flor de luz. Aquí tengo preparadas las cartas, cargadas todas con energía positiva, pero antes de comenzar quiero recordarte que la lectura es general para el colectivo, por supuesto es atemporal, y siempre va a llegar a ti en el momento justo. En caso de que no resuene, coge lo que te pueda ayudar del mensaje y el resto déjalo pasar, seguro que a otra persona le va a llegar. Mira, hoy he preparado estas 3 barajas, ¿vale? Tenemos el tarot Rey de White Smith, al que le voy a poner este corazoncito de jaspe rojo. Al tarot de las hadas le voy a poner este corazoncito de cuarzo rosa. Y al tarot de la bruja verde le voy a poner este corazoncito de cornalina. Bueno, ahora mi flor de luz, decreta en los comentarios quiero recibir la información que necesito. Y ahora pues como te digo siempre, relájate, respira hondo y enfoca tu mente en el amor, en esa personita, en su nombre. Y guiándote por tu intuición, elige el que más resuene con tu corazón, el que más te guste. Puede ser bien pues por la baraja la que más te guste o por el corazoncito el que más te guste. Si la opción con la que ha conectado tu corazón es el tarot del Rider Waite Smith o el corazoncito de color rojo, el de jaspe rojo, pues vamos a ver qué mensaje trae para ti. Vamos a ver tu futuro inmediato en el amor con esa persona que te gusta. Tu futuro inmediato en el amor con esa persona que te gusta. Como te he dicho antes, relájate, piensa en él o en ella, piensa en su nombre y vamos a ver lo que nos dicen las cartas. Vamos a ver. Vamos a ver las cartas que han salido para ti. La carta del carro. El as de oros. La carta del loco. La emperatriz. La sota de oros. La reina de bastos y el 10 de copas. Bueno, voy a ponerlas así para que las puedas ver bien. Así. La carta del carro te dice que esta persona tiene en este momento la misma ilusión y el mismo deseo que tú, pues para que la relación vaya hacia adelante. Esta carta también nos indica pues que lleváis poco tiempo, o si es que habéis comenzado ya a salir o hace muy poco tiempo que os conocéis, pero es como que él o ella siente que tú eres esa pareja perfecta, que eres la persona que le complementa, es como que os entendéis en todo, ¿vale? Habéis encajado muy bien. Con la carta del loco, esta relación o este comienzo va a estar lleno pues de ilusión y vas a experimentar y vivir cosas nuevas. Él o ella es una persona soñadora que te aporta pues pasión, entusiasmo, pero también necesita ese espacio de libertad, ese espacio que tú también necesitas pues para tener esos momentos de soledad, esos momentos para estar en tu espacio vital, contigo mismo, contigo misma. La carta de la emperatriz te dice que esta persona trae estabilidad, dulzura, es una persona muy leal y todo eso lo va a aportar a la relación. Te va a hacer sentir pues muy a gusto y muy bien, pero mira, la sota de oros en esta posición te está pidiendo que por favor que tu mente no vaya más deprisa que el tiempo. Tienes que vivir el aquí y el ahora. Disfruta de esta bonita relación o de este bonito comienzo porque él o ella es que lo va a hacer así.
Esta persona sabe que el momento que tiene seguro es el que tiene ahora, el que tiene aquí y ahora. Mira, la carta La Reina de Bastos también te dice pues que tienes cerca a una persona, puede ser un hombre o una mujer, pero sí que es cierto pues que es una amiga leal y fiel en quien confías. Es una buena consejera y esta persona te están diciendo pues que no debes apartarla de tu vida, ¿vale? Es como que vas a vivir con él o con ella momentos en los que mucha complicidad, en los que te vas a apoyar y le vas a contar pues las cosas que te suceden. Y como te he dicho, va a ser un buen consejero o consejera. Y mira, la carta del 9 de copas nos está indicando precisamente eso, que esta persona pues en su casa se encuentra muy a gusto, se encuentra muy bien, tiene todo lo que necesita, es una persona con libertad que entra y sale, que es feliz viviendo pues disfrutando de esa soledad que tiene pues para él o para ella, ¿vale? Es una persona que busca el amor, pero también necesita de esos momentos en soledad, de esos momentos de disfrutar tiempo, de tener tiempo para él o para ella. Por eso te están diciendo las cartas que, bueno, el futuro que tienes con esta persona pues es un futuro muy bonito, es un futuro con una energía muy positiva, pero también es un futuro en el que es el momento presente. Esta persona no tiene visión de futuro, ¿vale? Porque lo que tiene seguro es el momento que está viviendo ahora y es el que quiere disfrutar, ¿vale? Entonces a ti por las cartas te dicen lo mismo, que te dediques tiempo a ti, que valores y disfrutes esta relación, todo lo positivo que te va a aportar y tiempo al tiempo. Al final una buena relación se va construyendo poco a poco, ¿vale? Cuando comienzas muy rápido ya tiene que ser con alguien que te complementes a la perfección y que esa persona sienta que tú también eres el amor que ha estado buscando, tengáis la misma proyección de futuro, queráis las mismas cosas, si no pues hay que ir poco a poco sentando las bases de esta relación que al final lo que queremos es que que sea duradera en el tiempo, ¿vale? Bueno, vamos a ver ahora qué mensaje consejo tienen para ti este oráculo que es muy bonito, es el oráculo del amor y la luz. A ver qué mensaje tienen para ti. Vamos a ver. A ver. La cooperación y el compañerismo nos aportan grandes recompensas. Más valen dos que uno solo, pues obtienen mayor ganancias de su esfuerzo. Qué bonito. ¿Ves? Te está diciendo que al final cuando dos personas van poco a poco, pues consiguen las metas que se van poniendo en la vida, ¿no? O sea, tú le complementas y le ayudas a tu personita especial y esta personita pues también te ayuda a ti, porque se da cuenta de que el camino es mucho mejor cuando se hace en compañía pues que uno o una sola o uno solo, y entonces el esfuerzo, hay mayor esfuerzo, mayor ganancias. Qué bonito, qué bonita carta. Vamos a ver la siguiente. Conecta con el agua de la vida. Suyo el mar, pues él mismo lo hizo, y la tierra firme que tus manos formaron. Lo que te está diciendo esta carta, que estés donde estés, hay seguridad, que estás protegido, protegida, ¿vale? El agua de la vida, suyo es el mar, pues él mismo lo hizo, y la tierra firme que sus manos formaron. Nada hay en nuestro camino que no haya sido creado para nuestro bienestar, ¿vale? Entonces te dice disfruta del agua, que el agua es la vida, que esto es que vayas donde vayas, estés donde estés, siempre te encuentras seguro, segura, porque tienes a los ángeles detrás de ti, ayudándote y cuidándote. Qué bonito, qué bonito. En todos los sitios hay energías positivas, hay personas con buen corazón. En el mar, mira los delfines. Esa energía positiva está representada por el delfín. Siempre vas a encontrar una mano amiga donde estés y a donde vayas. Es hora de jugar y de mostrarse intrépido. Aparecen las flores en la tierra y el tiempo de las canciones es llegado. Se oye el arrullo de la tórtola en nuestra tierra. Es hora de jugar y de mostrarse
intrépido. O sea, es momento de arriesgarte, es momento de vivir el momento presente, pero claro, tienes que arriesgarte. Si no te arriesgas, no sabes nunca si podría haber sido o no. Cuando lo que tenemos seguro es que cuando una cosa no la comienzas es porque lo has perdido, ¿vale? Hay que arriesgarse y que nunca pensemos, ay, ¿qué hubiera sido si hubiera hecho esto o si hubiera hecho lo otro? Pues es mejor andar el camino, y si en un momento dado sabemos que no es para nosotros, pues bueno, pararnos y decir, saco la enseñanza de este camino y ahora voy a seguir por este otro para seguir enriqueciendo mi vida y encontrar mi sitio, mi lugar, ¿vale? Pero es hora de jugar y de mostrarse intrépido. También lo que te está diciendo es que, bueno, no te lo tomes todo muy en serio, muy a pecho, ¿vale? Cuando se da un paso y ese paso es erróneo, pues bueno, hay que coger lo positivo del aprendizaje y de la enseñanza, pero no tomárnoslo demasiado en serio hasta el punto de sentirnos mal o coger un disgusto, ¿vale? Bueno, vamos a ver ahora el mensaje que tienen para ti los ángeles de la luz. Vamos a ver qué mensaje traen para ti. El ángel de la obediencia. Detente a evaluar si lo que vas a decir o hacer procede de tu ego o de tu corazón, y sé lo suficientemente valiente como para seguir los dictados de tu corazón. Qué bonito, o sea, aquí lo que te está diciendo es que siempre te dejes guiar por tu corazón, ¿vale? Muchas veces, no sé, queremos seguir lo que nuestra mente nos dice, y es más bien nuestro ego, ¿no? Pues para tener razón, pues para que se cumpla lo que nosotros queremos, y aquí te está diciendo que lo justo saldrá siempre de tu corazón, que te detengas y lo escuches, y entonces sabrás el camino a seguir, porque será un camino justo. Qué bonito. Qué bonita lectura te ha salido. Espero y deseo que hayas recibido la información que necesitas. Si la lectura te ha gustado, pues te pediría que te suscribas a mi canal, que le des a las notificaciones y a la campanita para que YouTube te avise cuando suba un vídeo nuevo. Y si ya estás suscrito, suscrita, un millón de gracias por la suscripción, por los comentarios y sobre todo pues por estar aquí acompañándome. Si la opción con la que ha conectado tu corazón es la opción número 2, el tarot de las hadas o el corazoncito de cuarzo rosa, vamos a preguntarle a las cartas cuál es tu futuro inmediato con esa persona que te gusta. ¿Cuál es tu futuro inmediato con esa persona que te gusta? Tu futuro inmediato en el amor con esa persona que te gusta. Piensa en él o en ella, en su nombre. Vamos a ver, ¿cuál es tu futuro inmediato en el amor con esa persona que te gusta? Bueno, vamos a ver las cartas que te han salido. La carta de la estrella. El 10 de espadas. A ver. La reina de pentáculos. La reina de copas. El rey de bastos. El caballero de espadas y el 10 de pentáculos. Mira, esta carta, el 10 de espadas, nos indica que vienes pues que has terminado no hace mucho una relación por la que has luchado hasta el final, pero en la que ya te has dado cuenta de que no, por la que no podías hacer ya nada, tú ya no eras feliz en esta relación, y la carta de la estrella nos indica pues que ahora te sientes renovada, renovado. Es como que has perdido el miedo, como que has crecido y evolucionado y ahora sabes quién eres y lo que quieres, y esta carta pues te anima a mostrarte con seguridad tal y como eres. La carta de la reina de pentáculos nos dice que tu persona especial puede ser un hombre o una mujer, ¿vale? La energía en esta carta va dirigida tanto si tu persona especial es un hombre como si es una mujer, ¿vale? Te está diciendo que te va a valorar, que es una persona que es entregada, que te va a hacer la convivencia fácil, y lo va a hacer todo pues para que te sientas bien, para que estés cómodo en la relación, porque va a estar pendiente de ti.
Esta carta, la de la Reina de Copas, también te dice pues que te vas a sentir comprendida, comprendido, escuchada y tratada pues con cariño. Es una persona en la que puedes pues apoyarte, a la que le puedes contar las cosas que te suceden, pero sí, eso sí, él o ella es una persona reservada. Le cuesta mucho contar sus emociones, sus sentimientos, lo que realmente siente su corazón cuando son cosas por las que no lo está pasando bien, ¿vale? Esta carta, la del Rey de Bastos, en esta posición también nos dice pues que a nivel pasional esta persona va a ser un poco parado, le va a costar tomar la iniciativa, por eso tus guías con el Caballero de Espadas te dicen, te invitan a tener claro lo que quieres y a ir directa por ello. La carta del 10 de Pentáculos te dice que vas a ser muy bien recibido en la familia de esta persona. Es una familia que está bien situada, ¿vale? No están pasando por dificultades económicas y te van a invitar pues a reuniones familiares, a eventos, y también nos dice esta carta pues que es posible que a la familia venga el nacimiento de un bebé, ¿vale? Espero y deseo que la lectura te esté gustando y que hayas recibido el mensaje que estabas esperando, el mensaje que necesitabas, ¿vale? Ahora vamos a pedirle a los ángeles del amor y la luz que te den sus mensajes, a ver qué mensajes tienen para ti. Vamos a ver, los ángeles del amor y la luz, a ver qué mensajes traen para ti. Vamos a ver. Que tu luz interior brille con fuerza. La ciudad no necesita de sol ni de luna que la alumbre, porque la ilumina la gloria de Dios y la lámpara es el Cordero. Qué bonito. Dentro de nosotros está la luz de Dios, que es la luz del amor, ¿vale? Entonces te está diciendo que tu luz interior brille con fuerza. Al final es el amor, es la fuerza que todos los seres humanos tenemos dentro de nosotros, que es la conciencia de darnos cuenta de que todos somos uno. De lo que yo te hago a ti me lo estoy haciendo a mí misma. Entonces, qué mejor que si yo quiero que para mí vengan las cosas positivas, pues también desearlas para la persona que tengo enfrente, ¿no? Y cuidarla como me gustaría que me cuidasen a mí. Qué bonito, qué bonito. Vamos a ver la siguiente carta, a ver el siguiente mensaje. Contemplo todo a través de los ojos del amor. El amor es paciente, es servicial. El amor no es envidioso, no es jactancioso. No sé, a ver, voy a leerlo bien porque es que así no puedo ver. A ver. El amor es paciente, es servicial. El amor no es envidioso, no es jactancioso. No se engría, es decoroso, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal. Mira, qué bonita. Cuando tú proyectas amor, energía positiva, al final es la que viene de vuelta, ¿vale? Entonces te está diciendo pues que te centres siempre en la energía tan poderosa que es el amor. Bueno, vamos a ver el siguiente mensaje. Refleja la compasión de Dios. Sed más bien buenos entre vosotros, entrañables, perdonándoos mutuamente como os perdonó Dios en Cristo. Qué bonita carta. ¿Ves? Y al final es lo que te estaba diciendo, que lo que yo le hago a otra persona, al final me lo estoy haciendo a mí misma. Entonces, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Refleja la compasión de Dios, envuelve a todas las personas en luz y amor, porque al final todos somos luz y amor. Cuando una persona se pone en tu camino y tiene un mal gesto o te trata mal, tú no sabes en ese momento qué es lo que le está sucediendo a esa persona, por qué situación está pasando. Entonces hay que verlos con los ojos de la compasión y envolverlos en luz y amor, ¿vale? Porque a todas las personas nos suceden cosas y tenemos días pues en los que no estamos al 100%. Y si todos somos conscientes de que lo que le hacemos al otro nos lo estamos haciendo a nosotros mismos, llegará un momento en el que si tú quieres de vuelta cosas buenas, pues también las harás a los demás para que tu vida esté llena de luz y amor. Qué cartas más bonitas te han salido. Qué cartas más bonitas. Vamos a ver ahora
Los ángeles de la luz, ¿qué mensaje traen para ti? Vamos a ver qué mensaje traen para ti. Quería decirte que si no te has suscrito al canal y la lectura te está gustando, pues que te suscribas, que le des a las notificaciones y a la campanita para que YouTube te avise cuando suba un vídeo nuevo. Y si ya estás suscrito o suscrita, 1.000.000 de gracias por la suscripción, por los comentarios y sobre todo, pues porque estés aquí acompañándome. Mira, el ángel de la obediencia. Detente a evaluar si lo que vas a decir o hacer procede de tu ego o de tu corazón y sé lo suficientemente valiente como para seguir los dictados de tu corazón. Esta carta es la misma que ha salido en la lectura anterior y si te das cuenta nos viene a reflejar lo mismo que nos han dicho los anteriores mensajes que te han dado los ángeles, es decir, que te guíes por tu corazón, ¿vale? Que seas lo suficiente valiente para seguir los dictados de tu corazón. Hay mucha gente pues que no, por ejemplo, yo digo no hago esto pues porque la otra persona tampoco lo hace, pero bueno, siempre tiene que haber alguien que ilumine el camino. ¿Y por qué no has de ser tú esa persona que ilumine el camino, que le haga ver a los demás, a las personas que tienes alrededor, que el amor existe y que la luz está ahí y que cuando tú la sigues pues vas encontrando en tu camino gente maravillosa que vibra igual que tú y que quiere lo mismo que tú, ser feliz y tener paz, tranquilidad, felicidad y armonía en su vida. Qué lectura más bonita. Espero realmente de corazón pues que te haya gustado y que te haya servido, que hayas encontrado la información que necesitabas. Si la opción con la que ha conectado tu corazón es la tercera, el tarot de la bruja verde o este corazoncito de cornalina, vamos a ver la información que tiene para ti las cartas. ¿Cuál es tu futuro inmediato en el amor con esa persona que te gusta? ¿Cuál es tu futuro inmediato en el amor con esa persona que te gusta? ¿Cuál es el futuro inmediato en el amor con esa persona que te gusta? Vamos a ver. A ver qué cartas han salido para ti. El 4 de varas. La carta de la luna. El dios astado. El as de atames. El 3 de varas. El as de cálices. Y el menhir, que es equivale a la justicia en el Rider-Waite-Smith, ¿vale? Bueno, voy a ponerlas así para que las veas bien. El 4 de varas te dice pues que vas a coincidir muy pronto o ya has coincidido en una fiesta familiar o de trabajo o con amistades con esta persona, ¿vale? La carta de la luna te muestra también sus sentimientos. Esta persona se siente atraída por ti y es algo que ha estado ocultando, ha ocultado sus emociones y sus sentimientos, pues lo ha ocultado por miedo a que sus sentimientos hacia ti pues no sean correspondidos, que tú no sientas lo mismo por él o por ella y tiene miedo. Mira, esta carta te dice que en esta fiesta o en este evento va a ser todo tan evidente ya que es que va a cambiar todo, ya nada va a ser igual, porque estás en su mente, piensa en ti, pero como que se queda parada, ¿vale? Pero es el miedo, este miedo que la carta de la luna nos muestra, el que le hace estar así, el que le hace sentirse pues tímido, retraído, retraída, el no mostrarte sus emociones y sus sentimientos, pero en este momento estás ya en su mente y no va a parar de pensar en ti. Mira, la carta del dios astado, que es la que equivale a la carta del emperador, nos muestra ese futuro inmediato y te dice que por fin vas a encontrar la estabilidad que has estado buscando, pero esta estabilidad pues la vas a tener que ir haciendo poco a poco, porque esta persona, como nos dice la carta del 3 de varas, necesita sentirse seguro, sentirse segura en la relación, sentir que ese sentimiento es correspondido, ¿vale?
Mira, la carta, tus guías con la carta de las de copas, el as de cálices, te dicen pues que vivas este comienzo, que vivas este amor, que muestres tus sentimientos, pero sobre todo que lo vivas con paz y tranquilidad, porque esta persona es bastante sensible, ¿vale? Es una persona que necesita pues sanar heridas de su corazón que ha tenido en otras relaciones. Quizás esta persona pues se ha enamorado muchas veces y su amor no ha sido correspondido. Entonces como que ahora dice, esto que me está sucediendo es verdad, o sea, tiene los mismos sentimientos por mí que yo por él o por ella. Entonces has de tener un poco de paciencia y mostrarle que valoras esa sensibilidad que siente, que tiene y que estás aquí pues para vivir con él o con ella el amor desde la paz, desde la felicidad y dándole el tiempo que necesite, ¿vale? Mira, también te dice la carta del Menhir, que es la carta de la justicia, te dice pues que en su familia te van a coger con mucho cariño porque están viendo que has traído la estabilidad a la vida de esta persona, ¿vale? Y tú te vas a sentir integrado o integrada en su familia, es como si les conocieses de toda la vida. Qué lectura más bonita ha salido, espero y deseo que te esté gustando y que hayas recibido pues la información que necesitabas. Vamos a ver ahora el mensaje que tienen para ti los ángeles del amor y de la luz. Bueno, vamos a ver. Encarna la poderosa presencia de la paz, qué bonito. Confíale todas vuestras preocupaciones, pues Él cuida de vosotros. Aquí te dice Dios, el universo, en la energía, lo que tú creas. Confíale en los ángeles, en lo que tú creas. Confiadle todas vuestras preocupaciones, pues Él cuida de vosotros. Encarna la poderosa presencia de la paz. ¿Ves? Lo que te está diciendo que vivas este amor tienes que vivirlo desde la paz y la tranquilidad. Disfruta el momento presente. Es un comienzo muy bonito con una persona que, bueno, tiene cierta inseguridad y que para darle la seguridad que necesitas tú tienes que tener esa seguridad, tienes que tener paz y tranquilidad y vivir en la relación pues desde el amor, acompañándole y dándole esa seguridad del amor correspondido. Qué bonito, qué bonito. Vamos a ver otro mensaje. ¡Guau! ¡Qué bonita está! Todo es posible con Dios. Díceles, porque yo os aseguro, si tenéis fe, como un grano de mostaza, diréis a este monte, desplázate de aquí a allá y se desplazará. Y nada os será imposible. Cuando uno tiene fe, cuando una tiene fe y centra su energía en el resultado final, ese resultado tarde lo que tarde llega y te está diciendo todo es posible con Dios. O sea que los sueños, esta relación, los sueños que tú tengas, todo es posible. Simplemente enfócate, pon toda tu energía en lo que tú anhelas, en lo que tú deseas y trabaja por ello, que al final todo llega. Qué bonito. Vamos a ver otro más, otro mensaje. Dale una oportunidad a la paz. Os dejo la paz, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. Paz, ¿vale? O sea, la paz desde el corazón, la paz desde el amor. ¿eh? Por eso te dice, te está recalcando mucho el darle paz y tranquilidad a esta relación, ¿vale? Esta persona, como hemos dicho, necesita seguridad. Y la seguridad se la va a dar la paz de que realmente ha encontrado el amor y de que tú estás ahí acompañándole pues para que coja la seguridad que necesita. Qué bonito, qué bonito. Vamos a ver ahora, vamos a ver otro mensaje. A ver qué nos dicen los ángeles de la luz. Creatividad. Ante una situación nueva o delicada, no conviene alarmarse. Intenta comprender qué ocurre. Pon las cosas en orden y busca una salida creativa a tus problemas. ¿Ves? O sea, te está diciendo que con esta persona, pues que disfrutes el momento, que os vayáis a enriquecer vuestra vida, pues no sé, haciendo cosas que os gusten a los dos, a las dos.
pues todo lo que tengáis en común, si os gusta el teatro, el cine, la pintura, yo qué sé, ir de viaje, ir en bicicleta, los animales, la música. Céntrate en las cosas creativas y en ser feliz. Qué bonito mensaje. Espero y deseo realmente, y deseo pues que la lectura te haya gustado y pedirte pues que te suscribas a mi canal, que le des a las notificaciones y a la campanita para que YouTube te avise cuando suba un vídeo nuevo. Y si ya estás suscrito o suscrita, pues 1.000.000 de gracias. Gracias por estar aquí, por la suscripción y sobre todo pues por acompañarme. Y con esta carta tan bonita, dale una oportunidad a la paz. Yo te digo, recuerda, ilumina tu camino y deja huella para que quien se cruce contigo siempre lleve una buena impresión de ti. Brilla mi girasol, mi flor de luz. Bendiciones infinitas de luz para ti, para todos.